Los antiguos griegos viajaban hasta los oráculos de los muertos para reunirse con sus seres queridos. En la oscuridad de esas cámaras subterráneas miraban en grandes calderos de agua y creían ver las caras de los muertos. Ese contacto sigue siendo real en la actualidad. Buenas noches. Pues parece que en el presente, como en el pasado, también se intenta la comunicación de los vivos con los muertos, o de los muertos con los vivos, y que hay gente que lo logra, principalmente gracias a la fuerza del cariño, esa fuerza que estos días está tan presente, puesto que recordamos a nuestros difuntos. Mi hijo enfermó de cáncer, me le dieron con un mes de vida, me lo traje del clínico y vivió un año. Ese año fue pues un año de mucho sufrimiento y un calvario tremendamente grande porque los dolores eran horrorosos. Le poníamos 12 inyecciones de morfina porque él no podía soportar los dolores, aunque su enfermedad la llevó con una resignación muy grande. Él jamás le oía un lamento, nada más que decía, papá, pínchame. Así hasta que llegó el día 14 de febrero, que a las 9 de la mañana entregó su alma a Dios a la misma hora en que él había venido al mundo. En este cementerio de Illescas, Rosa Píriz dice que Félix, su hijo, comenzó a comunicarse con ella. Ya a los 16 días le pusimos el panteón y entonces yo empecé a ir y todos los días yo veía unas manchas oscuras que empezaron saliendo en el lateral izquierdo. Y yo me venía para mi casa y yo decía, Dios mío, con el trabajo que me ha costado ponerla, y ahora se me está estropeando. Y claro, al otro día cuando llegaba, estaba blanca. A los 10 o 15 minutos de estar yo en el panteón, volvía otra vez la mancha oscura. Pero a los 3 días o 4 aproximadamente, entonces hizo en el centro de la sepultura, hizo la forma de 2 corazones. Y allí empecé yo a sospechar. Digo, esto no es una simple mancha. ¿Qué le deberé a mi hijo? ¿Qué no le habré hecho yo a mi hijo? Pero si no me quedó nada por hacerle. Entonces, al otro día ya cuando fui, en vez de ser en el centro, ya hizo un corazón perfectamente bien hecho en el lateral derecho de la sepultura. Y así ese corazón no volvió a desaparecer hasta los 10 meses que yo me enteré de lo que él me estaba pidiendo. Pues él empezó a manifestarse pues con las plantas de los pies, las manos, del tronco para arriba, o sea, todo de la cintura para arriba, todo el busto, ¿no? Se veía perfectamente su imagen. Todos decían que yo me iba a volver loca, que me estaba volviendo loca, y dice mi cuñada, pues ahora voy yo, y fue ella, y no vio nada. Y cuando yo llegué a los 10 o 15 minutos aproximadamente, mi hijo empezó sacando el corazón, que lo vio ella, y vamos, y lo veía toda la gente. Ella empezó a comentarlo, mira lo que le pasa a mi cuñada Rosa, las voces empezaron a correrse, y ya no iba solo la gente del pueblo a verlo, sino que de los pueblos alrededor también venían. A los 8 meses de haber muerto mi hijo, bueno, pues lo comentan con una curandera lo que estaba pasando, los fenómenos que me estaban pasando. Y esa curandera le dijo a esta señora que yo hiciera unas cosas y que iba a desaparecer. Yo le pedí la seña, fui a esta curandera y entonces esta señora me dijo, señora, su hijo tenía un poder tremendamente grande. Dios le puso una prueba tan dura, él no la pudo superar y Dios se lo llevó, pero usted es su hijo. Va a haber mucho y todo muy bueno. Yo soy solo una madre que está cumpliendo una misión. Yo no me considero curandera y no es porque desprestigie el curanderismo. Dios a mí me librase. Yo sé que hay curanderos y curanderas que hay que descubrirse ante ellos, pero yo soy solo una madre que cumple una misión. Entonces, cuando empecé, desapareció todo del cementerio y las manchas no volvieron a aparecer nunca más. Las formas de su cuerpo, que todos los días él limpiaba y quedaba la sepultura limpia para el otro día cuando yo llegaba. Entonces, él nunca más, de esa manera, volvió a aparecerse como diciendo, mi madre ya está haciendo lo que yo quiero, cosa que tengo que darle gracias a Dios y a mi hijo, por supuesto, de que se lo hizo ver a tantas personas para que vieran que su madre no estaba loca. El mensaje, al parecer, por fin fue comprendido. Rosa ya se encuentra tranquila.
Su hijo, probablemente también. Sobre el tema que nos ocupa esta noche, podemos hacernos y hacer muchas preguntas, como aquella que se hizo el Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias en uno de sus versos: ¿en dónde está el morir de lo que vive? Bueno, para responder a otras preguntas, esta noche se encuentra con nosotros don Antonio Gamonal, psicólogo, profesor en la Universidad de Madrid de Psicopatología. Ante lo que hemos visto, ¿hay alguna respuesta científica? Yo creo que sí. De una parte a mí me gustaría decir que yo respeto muchísimo todas las creencias, pero a mí parece que podría haber también de todos estos fenómenos pues otra lectura de alguna forma a través de una aproximación más científica. Yo creo que lo que esta mujer está diciendo se podría leer no como un fenómeno de comunicación con otra persona, que a su vez esa persona ejerce una comunicación con la madre, ¿no?, sino como un fenómeno de comunicación intrapsíquico, podemos decirlo, es decir, de la madre consigo misma. Hay algunas frases que yo creo que son como muy significativas, en el que la madre se pregunta que qué es lo que no ha hecho por su hijo, que qué culpa tiene en todo esto que está pasando. Y cuando ella se queda tranquila, cuando parece que dice que ya tiene una misión y que ya ha cumplido y que ya su hijo la ha entendido o ella se ha entendido, pues desaparece todo el fenómeno. Don Ramiro Calle, especialista en culturas orientales, de las cuales durante 5 años impartió enseñanza en la Universidad Autónoma de Madrid y también escritor. Su último libro precisamente se titula Enseñanza para una muerte serena. O sea que sobre estos casos tal vez en el libro haya dicho ya mucho, ¿no? Sí, he acompañado a muchas personas hasta la muerte enseñándoles a morir con estas técnicas milenarias de Oriente. El mismo Buda ya enseñó a morir a varios familiares. En este sentido quiero decir, respetando también como nuestro compañero todas las creencias, que indudablemente los científicos saben, pero hay que decir que los místicos saben mucho más que los científicos. A continuación, antes de presentarles al resto de los invitados de esta noche, vamos a ofrecerles otro testimonio. Un testimonio por el que el tema en que nos ocupa, aún en él nos adentramos más, mucho más en su misterio. Y cuando he vuelto a España me encuentro en el contestador una noticia que me ha hecho sentir muy mal, porque mi padre me decía, llorando, gritando, sollozando muy fuerte: Regina, tu mamá ha muerto, tu mamá no está más entre nosotros. Regina dos Santos, conocida mujer brasileña afincada en España, nos narra con apasionamiento la experiencia que vive cerca de su lugar de residencia habitual en Playa de Haro. Bueno, la primera vez que empecé a sentir que mi madre estaba muy cerca mío, como había estado toda la vida, fue un día durmiendo aquí en la casa de Costa Brava. Sentía como una mano caliente sobre mi cabeza, sobre mi cara, como que una cosa que me inquietaba, que me hacía despertar. Entonces, en este momento de la noche me desperté y sentía como que una cosa me atrajera al jardín de mi casa, y allí veía una persona que era mi madre, vestida de blanco como solía vestirse siempre ella, con sus faldas largas, y me hablaba, y yo me empecé a emocionar, me puse a llorar. Desde aquel día, feliz para ella, cuando Regina desea llamar a su madre, se dirige a un determinado lugar de la playa. Ella siempre me decía, siempre que me quiera ver, diríjate al mar, en el rincón donde tú pones las velas para que yo me sienta en paz, para que mi espíritu tenga luz. Y a partir de ahí, este rincón pasó a ser el lugar donde mi mamá, doña María Elena y Regina, se encuentran siempre que tengo ganas de hablar con ella. Y yo creo en la reencarnación, pero mi madre no es una reencarnación. Mi madre es ella, que se aparece, que sale como emergida del mar, aquí en esta roca donde estoy sentada, y ella viene caminando como si flotara arriba del mar y se acerca a mí y me habla. Hija, yo la veo, yo la palpo, yo la toco. Ojalá Dios mediante ya pudiera aparecer en este momento para que toda España se diera cuenta lo que significa volver a sentir y tener el ser que uno más quiere en esta vida, que es mi madre. El cariño, el deseo, las diferentes culturas pueden incidir en estas apariciones.
Nosotros siempre queremos festejar a la diosa del mar, la gran Iemanjá, que es esta diosa que emerge toda vestida de blanco también, que es una santa muy típica que sale de la macumba, del candomblé brasileño. La vela tiene significado para acercarse, para unir a la persona. Entonces es una forma de despedir a tu muerto, poner una vela de luz para que lo ilumine, para que se sienta tranquila. Regina dice ver con frecuencia a su madre, pero ¿son reales estas apariciones o son fruto de la imaginación? Cuando una cámara registra algo, o un vídeo, etcétera, etcétera, registra la presencia de algo, es que hay algo. No es fruto de la mente, ni de una ilusión, ni de una sugestión. Sinesio Darnell lleva muchos años investigando estos fenómenos de captación de sonidos e imágenes de personas ya muertas. Sí es cierto que aparecen rostros de personas que hace años que han fallecido, y eso lo puedo certificar. Lo que no puedo certificar es si realmente esos rostros son provocados por la persona fallecida. Yo investigo una cosa que me llama la curiosidad, como otros señores pues investigan arqueología y se acabó. Las teorías del profesor Darnell son contrastadas y discutidas esporádicamente con investigadores de otros países. Científicamente está demostrada que la evidencia existe, pero lo que no existe es la evidencia de 10 a 12 de la mañana y de 7 a 9 de la noche. Está comercializado. La evidencia es un fenómeno que existe, que ocurre cuando ocurre sin saber por qué. Indudablemente está comercializado mucho, se han cometido muchos abusos, han habido, siguen habiendo muchos profesionales de jugar con los sentimientos y la credibilidad de las personas, y es esa credibilidad de la persona la que hace que nazcan una serie de fantasmas no paranormales que se aprovechan de la credibilidad de las personas. Si la Iglesia aceptara la posibilidad de la existencia de estos fenómenos, probablemente la ciencia oficial se sumaría con más empeño a estas investigaciones. Y si yo le dijera a usted que el Vaticano tiene el mejor laboratorio de parapsicología y que trabajan e investigan como los primeros, lo único que pasa es que da la sensación de que los resultados pues no se dicen. Fantasmas, el miedo a la muerte, alucinaciones. Los muertos se hacen visibles. Yo como hombre del laboratorio no puedo certificarlo. Si me dejara llevar de mi romanticismo, si me dejara llevar de mi ilusión, si me dejara llevar pues de teorías filosóficas, pues diría que sí, pero como hombre del laboratorio pues tengo todavía mi freno a admitir que realmente sean personas que están viviendo en otro estadio sin necesidad de cuerpo físico. Materia y energía son dos aspectos diferentes de una misma realidad, ¿no? Eso es indudable. Energía es la materia como materia es energía. Lo que es verdad es que aunque aparezca el soporte físico este aparato, bueno, hay algo energético, inteligente o algo más que energético que no se destruye. Y le pondré un ejemplo muy sencillo. Usted está en casa viendo la televisión y realmente la televisión se está manifestando una energía hertziana que nos da imagen, color y sonido. Y a usted se le estropea el televisor, que es el soporte físico. Deja de ver la imagen, deja de ver el sonido y deja de ver todo. Pero sin embargo, la energía que produce esa imagen y ese sonido sigue estando en el medio. La controversia está servida. Las investigaciones tienen rigor científico o son manipulaciones técnicas. Las apariciones de seres queridos son reales o producto de la imaginación debido a la fuerza del cariño. Vamos a intentar obtener esta noche una respuesta a todas estas preguntas. Don Esteban Galán, ingeniero de telecomunicación, que actualmente hace trabajos de investigación dominando las técnicas de captación, doctor en Ciencias de la Comunicación y fue jefe del Centro Internacional de Radio-Televisión en los Juegos Olímpicos de Barcelona del 92. ¿Hay alguna posibilidad de estas captaciones por medio de cámaras, grabadoras, etcétera, como las que nos acaban de decir? Los efectos parapsicológicos son difíciles de captar. O sea, no existe en el mercado ni tecnológicamente existen elementos avanzados para poder detectar este tipo de fenómenos. O sea, los elementos de captación son muy poco sensibles. Para ello necesitan una gran cantidad de energía. Entonces existen evidentemente algunos sistemas que utilizan, por ejemplo, en temas policiales,
para captar la presencia de un ser que ha estado durante un cierto tiempo en un determinado sitio, y se puede ver que hay una energía latente que por medio de captadores infrarrojos se podría realmente determinar la forma que tiene. Entonces, además de eso, es posible, siempre que tenga alguna fuente de energía calorífica, también se puede detectar el calor, pero es en unas proporciones tan pequeñas que no existen elementos captadores prácticamente que se sepa, que sean capaces de definir de alguna manera o determinar la forma que tiene eso. Muy bien. También se encuentra con nosotros Rupert, estilista conocido por todos. Hemos visto el último caso, que realmente es muy interesante, puesto que la persona dice que no solo ve a su madre, sino que la ve viva, que la toca, etcétera, etcétera. Creo que usted tiene una experiencia parecida. Lo que ha contado esta mujer ha sido muy interesante, porque ella habla de Yemayá. Yo estoy coronado por Yemayá. Entonces, de pronto, las personas que estamos coronados por Yemayá, esto quiere decir que yo soy sacerdote de la religión Okumí y me comunico continuamente con la Virgen de Regla, que es Yemayá. ¿Por qué me comunico? A través de mis cocos y a través de mis enseñanzas de mis mayores. Pero luego, después de comunicarme con Yemayá, siempre tengo la presencia de mi madre. Mi madre hace como 12 años que se fue al otro mundo, y entonces, cuando tengo problemas o tengo cosas que me van a ocurrir en la vida, y tengo gente que me está fastidiando o cosas que me están ofreciendo, cambiar de país o todo esto, siempre aparece mi madre en un momento dado, como en un sueño, pero a veces digo, pero si no estoy soñando, la estoy viendo. Y ella me habla y me dice lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer, con qué personas debo hacer. Hay algo impresionante. Esto me ha pasado desde el principio que ella se fue al más allá hasta el día de hoy. Y también tengo que aclarar que mi padre, yo en la Argentina tuve una evidencia muy grande con mi padre, nada más morir a las 2 semanas, me dijo el día que iba a morir mi madre, se me apareció, y tuve en contacto y me dijo el día que iba a morir mi madre, 12 años, tal día, y en España. Fue una cosa, y moriría rodeada de médicos. Mi madre murió exactamente igual, no murió en un hospital, sino que estaba en una reunión de médicos preguntándole por mí, y ella hizo así, se quedó muerta, como una cosa de locos. Un importante testimonio más. Seguiremos intentando saber más sobre las posibles comunicaciones entre los vivos y los muertos. Vamos a continuación a ofrecerles un reportaje sobre los experimentos llevados a cabo por el conocido doctor Raymond Moody. Yo diría que ambos. Que es el amor recíproco el que probablemente hace estas experiencias posibles. Es la fuerza del cariño. Yo dije, esto no puede estar ocurriendo porque tú ya no estás vivo. Un gran filósofo, Ernst Junger, escribió que la vida es la que llama a la muerte, queriendo penetrar en un nuevo estado. Tal vez, añadimos, la muerte llame a la vida igualmente queriendo penetrar en un nuevo estado. Los estudios demuestran que 2 de cada 3 viudas creen haberse encontrado con el fantasma de su difunto marido. ¿Son reales estas apariciones o son visiones producidas por nuestro subconsciente? Es un fenómeno bastante común. Alguien se despierta por la noche y ve, digamos, al tío Harry. Lo interpretan como que han visto una aparición, un espíritu. Dura unos pocos segundos y luego desaparece, pero es una experiencia muy real y la persona está convencida de que ha visto una aparición. ¿Ha existido de verdad o es algo que hemos generado desde nuestro interior? Tenemos que descubrir qué está ocurriendo realmente a través de la experimentación. Lo que me ocurrió a mí es que mi abuela paterna, que había muerto hacía unos años, simplemente entró en la habitación.
fue muy agradable, porque durante su vida esta mujer me lo hizo pasar realmente mal. Pero tengo que admitir que la muerte le ha sentado verdaderamente bien. Estuvo muy simpática y fue una especie de cura para mí. El Dr. Moody, autor de grandes éxitos sobre la muerte y las experiencias espirituales, ha estado experimentando con los encuentros con fantasmas bajo circunstancias controladas. La ciencia lleva años diciendo que no podemos reproducir estas experiencias, que estas solo se producen espontáneamente y que no se puede planear estar presentes mientras está ocurriendo una de ellas. ¿O se puede? Utilizando esta pequeña habitación, el Dr. Moody ha estudiado a más de 300 sujetos que desde aquí, observando espejos, han intentado ponerse en contacto con sus muertos. Esta habitación se denomina Psychomantium, que significa teatro de la mente, tomando el nombre de las cámaras en las que los antiguos griegos buscaban apariciones en charcos de agua. En un principio creía que solo un pequeño número de personas tendría la experiencia, pero la verdad es que ha sido extraordinario, hasta tal punto que he calculado que un 50% de los sujetos han tenido encuentros realmente sorprendentes, que ellos, bajo su punto de vista, interpretan como visiones de sus familiares fallecidos. Este es un día muy especial porque hace casi un año que vine al Psychomantium del Dr. Moody. Pensé, estos experimentos son muy interesantes y me encantaría encontrarme con mi hijo. Carol Poole vuelve a ver al Dr. Moody un año después de que quisiera reunirse con su difunto hijo John en el Psychomantium. Él entró y fue algo natural. Yo no sentí que fuera nada fuera de lo normal. Era como si hubieran pasado solo unas pocas horas y no 3 años. Había un lazo de amor que era muy, muy fuerte. Y de hecho, desde que vengo al Psychomantium, estoy convencida de que la mejor manera de que vuelvan es volver a través de este lazo de amor. Yo dije, esto no puede estar ocurriendo porque tú ya no estás vivo. Y él no contestó nada, pero entonces me di cuenta de que era un juicio erróneo. Decir que él se había ido porque estaba allí, seguía aún vivo. Soy consciente de lo que la mayoría de la gente piensa de esto. Y si hace años me lo hubieran contado, me habría echado a reír. Pero ahora no. Recuerdo haber leído sobre el oráculo de los muertos y a Heródoto. Y el oráculo de la muerte era una institución en la que, supuestamente, las personas podían viajar para ver los espíritus de los fallecidos y hablar con ellos. Y al menos uno de los oráculos de los muertos, los restos de un enorme caldero de bronce, fue descubierto. El interior del caldero estaba muy pulido y luego lo llenaban de agua. Y yo creo que de verdad veían las apariciones en esa profundidad clarividente. Y creo que podemos aclarar algunas claves de la literatura, porque ahora resulta evidente que de eso trata la historia de Aladino, la aparición de espíritus de la profundidad clarividente. En el caso de la historia de Aladino, se trataba de una lámpara de bronce pulida. Es el mismo caso de la historia de Pandora. Pandora miró en las profundidades clarividentes de la caja, según nos cuentan, pero una pitos, una enorme jarra llena de aceite de oliva o vino, también servía para experimentar este fenómeno. Abraham Lincoln también tuvo una visión espontánea con espejos en la noche que fue elegido para la presidencia. Miró a un espejo que había en la pared y en la profundidad del espejo vio 2 imágenes de sí mismo, una como una persona muy vital y otra en la que aparecía demacrado y fantasmal, una imagen de sí mismo con la palidez de la muerte. Es como si en el momento de la muerte cambiáramos de canal. Es como si nos abriéramos a una conciencia más amplia o a una frecuencia más amplia de conciencia. Sea lo que sea este fenómeno con el que nos hemos dado de bruces, ahora podemos contemplarlo de una manera más coherente y bajo circunstancias de observación más controladas, y puede que algunos de estos viejos acertijos sobre las apariciones, al menos unos pocos, queden resueltos. Vamos a estudiar estas, así llamadas, experiencias teniendo como referencia lo que ya sabemos acerca de cómo el cerebro se engaña a sí mismo. ¿Imaginación o realidad? ¿Qué es lo que muestra la imagen del espejo? Este antiguo misterio aún pervive.
Pero a aquellos que anhelan ver el rostro o sentir el roce del ser querido que han perdido, lo que les importa es la experiencia de poder superarlo. Señor Gamonal, ante todo esto, ante lo que es la imaginación y la realidad, la ciencia, ¿qué dice? Yo creo que está muy bien elegido el título del programa, La fuerza del cariño, que es la necesidad que tenemos los seres humanos de perdurar en los demás y que los demás de alguna forma perduren en nosotros. Y esto de alguna forma nos obligaría, entre comillas, a buscar el camino del más allá por el cual podamos establecer una comunicación, yo pienso que unilateral, pero una comunicación que nos permita mantenernos en esas personas a las que hemos querido y que sabíamos que nos querían. Aquellas personas que al vivir estos fenómenos hablan de como si estuviese vivo, aunque después añadan está vivo, pero de alguna forma hay un planteamiento de que esto no es absolutamente real, aunque yo lo viva como real. A mí me parece que esto serían experiencias psíquicas de la fuerza del cariño. Lo que nos dicen los antiguos maestros, como usted sabe, es que esta existencia es una franja de consciencia, pero que hay mucho terreno, mucho espacio hacia arriba y hacia abajo. Es cierto, como apuntaba el científico, que hay muchos mecanismos autoconsoladores en el ser humano que regulan o restablecen su salud psíquica con esta fuerza del cariño, pero también es cierto que hay muchos aspectos desconocidos o incógnitos en la naturaleza que no podemos penetrar a través del concepto, ni de la idea, ni de alambiques, ni de matraces. Señor Rupert, en el fondo estamos analizando un poco su caso. Bueno, sí, fíjese usted que cuando yo hace 2 años un grupo de científicos me sofronizó en Nueva York, yo pude contactar con mis muertos, los más que yo he querido, una tía mía que en el momento la vi, prácticamente hablé con ella y estaba al lado de una vecina nuestra que yo no sabía que había muerto, eran almas gemelas. Hablé también con mi abuela y me daba las gracias porque yo la mandé al otro mundo con una fiesta. La maquillé, la pinté, la puse de blanco, puse música, quiero decir, no le hice. En mi familia yo he tenido desde muy pequeño la idea de no mandar a las personas que se morían, mandarlas como la ceremonia que se hace, ¿no? Yo lo he hecho ya artísticamente, vestidas de blanco, con la cara maquillada, con música, sin llantos, sin todas esas historias. Entonces después, cuando me voy al más allá y hablo con ellas, lo primero que me dice mi abuela es que me da las gracias, porque dice que ella que no sabe lo que yo he hecho con eso. También tuve contactos con muchísimas personas que han venido a mi peluquería, que han sido clientes mías, que me he querido comunicar, han sido personas queridas mías, ¿me comprende? Pues también tenemos otro testimonio, igual que el suyo, de doña Carmen Cervera, baronesa von Thyssen, que trata sobre lo mismo. Con su madre parece como si todavía tuviera algún tipo de relación, es una cosa muy extraña. Yo hablo con ella siempre. Yo creo que hay más allá, y creo que cuando vamos al cielo, pues los buenos vamos al cielo y los malos al infierno. O sea, que la sigue consultando, sí, de alguna manera. Sí. Sí, recibo respuestas porque también hay que tener tiempo para pensar en esta vida, que casi nunca damos tiempo a pensar. Creo que el pensar es muy importante. Entonces me gusta caminar sola y pensar. No cabe duda de que usted cree a doña Carmen Cervera. Yo estoy seguro que ella es una mujer que cree mucho en estas cosas, y si ella cree y se le aparece su madre y habla con ella, perfectamente, porque yo he vivido y vivo continuamente con el más allá. Yo creo mucho más en las personas del más allá que en las de aquí. Lo tengo clarísimo. Cuando tengo un problema muy grande, porque aunque mi vida es muy frívola y es de la moda y todo esto, pues yo tengo una vida muy interior y tengo también mis problemas y tengo mis enemigos y tengo mis amigos y tengo mi gente destructiva y tengo mis historias. Pues entonces a mí los del más allá me ayudan muchísimo a vivir. Yo pienso que existen, evidentemente. Yo creo que eso existe. ¿Existen estos fenómenos? Existen esos fenómenos. O sea, yo no estoy en contra, no estoy diciendo que porque no se puedan captar no existen. ¿Y no hay ninguna posibilidad en el futuro de poder captarlos? Posiblemente en el futuro sí. Pero eso tendremos que tener muchos más datos para poder y valernos de herramientas que en este momento no están disponibles para poder hacer eso. O sea, con elementos caseros, yo sinceramente digo que no creo que eso sea posible. Por ejemplo, si nosotros en cualquier sesión
espiritismo que ya se ha intentado, pues han abierto el objetivo de una cámara y la han tenido durante mucho tiempo abierto. Entonces, una habitación absolutamente a oscuras, nosotros nos observamos que al instante empezamos a ver. Entonces, lo que capta la cámara son reflejos de luz que luego tienen unas formas que la fuerza del cariño es la que puede hacer realmente que tome se haga para nosotros una imagen que sea válida para nosotros o que se asemeje a algo que nosotros conocemos o hemos conocido. Y por esos medios, digamos, tecnológicos, ¿no? Pero espiritualmente, ¿se puede alcanzar una verdad sobre esto? Si una persona es capaz de ir más allá de su ego, de su individualidad, puede comunicarse con lo transpersonal y con lo total, y puede vivir experiencias que nos están ahora vedadas y veladas precisamente porque estamos todos enganchados en la jaula de nuestro ego. Ir más allá de su ego. Este es el mensaje de los místicos y el mensaje de los científicos, porque una persona que crea que tiene el contacto con una persona querida, fallecida, realmente tiene ese contacto. ¿Es real para ella? Psíquicamente sí. Para ella es una realidad psíquica lo que está viendo. ¿Y no deberíamos interpretar esa realidad bien como una verdad cierta para esa persona? El problema es la objetividad. Respecto a las demás. Respecto a la realidad y de los demás, que es el campo de la ciencia. Lo que ocurre es que a mí se me ocurre decir que yo no entiendo por qué todo este campo de conocimiento tiene que ser validado por la ciencia. ¿Por qué el empeño de que aparezcan instrumentos, maquinarias, que de alguna forma objetivicen todos estos fenómenos? A mí me parece que el campo de la fe tiene unos espacios que la razón nunca va a alcanzar y que son esferas distintas, por decirlo de alguna manera, de la realidad. Dejemos a la fe que crea y dejemos a la ciencia que trabaje en los hechos, en los datos, en la objetividad. Tratar de casar estos campos a lo mejor es un imposible. Rupert, como hombre del mundo, yo creo que sabe de muchos casos parecidos, ¿no? Bueno, yo tuve un problema cuando una vez estuve en contacto con mi madre. Ella me dijo que cuando yo me fuera al más allá, ella me estaría esperando, porque ella es como mi ángel de la guarda, es como que ella tiene una misión en la vida para guardarme y protegerme. Y después, cuando ya me voy a ir al más allá, ella me va a ser la que me va a introducir en el mundo al que voy. Eso es una cosa que tú antes has dicho, Ramiro, que tendríamos que hablar de este tema, y es muy interesante pensar que cuando te vas al más allá son personas que vienen, tus familiares y las personas que has querido mucho, te vienen a esperar. Hay en los hospitales y mucha gente, pues esto se sabe. Sí, es cierto, señor Calle, pero creo que, tal como indica en su última obra, a la hora de morir, algunos dicen que han tenido esa experiencia, claro, después no se han muerto, pues no lo han contado, pero como si vinieran a buscarles seres queridos. Sí, he acompañado a personas enseñándoles métodos de meditación hasta la hora misma de morir, y ellos me han dicho días antes, estando muy lúcidos, u horas incluso antes de morir, que empezaban a ver que al pie de su cama venían seres cariñosos o amorosos a buscarles, y son personas que luego han muerto, luego lo estaban viendo antes de morir. Si era una realidad psíquica o no, es muy difícil penetrar en ello, pero indudablemente así me lo han declarado, y lo que hay que entender es que hay muchas más realidades que la realidad puramente conceptual, y que por eso se dice que el guerrero espiritual cree en todo y cree en nada, y que lo importante es tener un espíritu abierto para comunicarnos con todo lo que pueda existir. En otra ocasión seguiremos tratando de este tema. A todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Y también a ustedes, sigan colaborando con nosotros, sigan llamándonos, sigan escribiéndonos. Por ejemplo, si han tenido algún contacto con seres extraterrestres. La próxima semana trataremos de la influencia de la Luna. Seguro que es un tema que les interesa a todos ustedes. La Luna todavía nos guarda muchos secretos, y que tengan felices sueños. Buenas noches. Es evidente que en todas y cada una de las fechas predomina una determinada luna. Pero aunque nuestro conocimiento de la Luna ha aumentado, el misterio persiste.
Es un pequeño paso para un hombre y un salto gigantesco para la humanidad. Y actúan de manera más agresiva en noches de luna llena. Muchas de las cosas que se asocian con la luna son nocturnas y son cosas que asustan a nuestro yo diurno. Su variada posición a lo largo de cada ciclo marca tradicionalmente la influencia lunar sobre nuestro planeta, sobre todo en sus diferentes fases. ¿Tiene la luna poderes mágicos? Una cosa es cierta. Mientras su cambiante forma aparezca en el cielo nocturno, la gente verá a la luna como una fuente de infinito misterio y fascinación.